Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero cuando los vecinos están involucrados, la creatividad y el ingenio pueden transformar los pequeños conflictos cotidianos en verdaderas obras maestras de justicia personal. Desde la destrucción total de un coche mal estacionado hasta una invasión de cuervos orquestada con precisión. Número 15. Destrucción del vehículo en Ohio. Imagina un vecindario tranquilo en Ohio, donde la vida transcurría sin grandes altercados, hasta que llegó una nueva familia con hábitos desconsiderados. Desde el primer día, comenzaron a estacionar sus autos en los lugares más inoportunos, bloqueando garajes ajenos como si el barrio les perteneciera. Los demás residentes intentaron ser pacientes al principio, pero con cada día que pasaba, la situación se volvía más intolerable. Uno de los vecinos, cansado de encontrarse con su garaje bloqueado cada vez que quería entrar o salir de su propia casa, decidió que ya era suficiente. Como si fuera la gota que colmó el vaso, tras otro día más de encontrar su garaje inaccesible, decidió que no iba a soportar más esta falta de respeto. En lugar de dejar una nota o llamar a la grúa, optó por una solución mucho más explosiva. Reunió a otros vecinos igualmente frustrados y juntos trazaron un plan que no sería olvidado pronto. En una demostración de pura ira colectiva, los vecinos hartos se armaron con bates de béisbol y todo lo que encontraron a mano. La víctima de su venganza, el coche de los infractores. Primero intentaron pasar un camión por encima del vehículo, pero eso fue solo el inicio. Destrozaron las ventanas, abollaron el capó y las puertas, hasta que no quedó ni un solo panel intacto. Lo que antes era un coche, ahora parecía un amasijo de metal irreconocible. Cada golpe era un claro mensaje. No te metas con el espacio de estacionamiento de otras personas, porque el barrio entero puede volverse contra ti. Número 14. Millonario enfurecido derriba una cerca. Ser millonario no te exime de tener mal carácter, y este vecino adinerado es un claro ejemplo de cómo el dinero no puede comprar buenos modales. En un exclusivo vecindario, rodeado de mansiones y exuberantes jardines, uno pensaría que las disputas entre vecinos serían solucionadas con cortesía y elegancia. Pero cuando el ego y la opulencia se combinan, a veces surge una tormenta de proporciones épicas, como ocurrió en este caso. El protagonista de nuestra historia es un millonario excéntrico que decidió convertir su hogar en un centro de entretenimiento personal. Y cuando digo entretenimiento, me refiero a lo grande. Una bolera privada, un cine y hasta un pequeño casino fueron construidos en su propiedad. Lo que comenzó como una pequeña obra terminó siendo una monstruosidad arquitectónica que no solo invadía el paisaje visual del vecindario, sino que también se convirtió en el tema de conversación y de molestia entre sus vecinos. Para colmo, su vecino de al lado, cansado de tener que mirar todos los días aquel edificio imponente y feo, decidió plantar una cerca para bloquear la vista. Pero, ¿qué pasó después? El millonario, en un ataque de ira monumental, decidió que no podía permitir que esa cerca obstaculizara su imponente obra maestra. No importaba que el propósito de la cerca fuera completamente justificado. En su mente, su construcción merecía ser vista por todos, les gustara o no. Así que un día, en lo que podría considerarse uno de los berrinches más caros y desproporcionados de la historia, el millonario salió de su mansión y, sin pensarlo dos veces, comenzó a derribar la cerca con sus propias manos. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron el momento. Allí estaba él, empujando la cerca, lanzando un contenedor de basura contra ella, todo mientras soltaba insultos y maldiciones dignas de un adolescente enojado. Ver a un hombre tan rico comportarse de manera tan infantil fue, sin duda, un espectáculo bizarro. Los vecinos, horrorizados por su comportamiento, solo podían observar desde la distancia, sin atreverse a intervenir. ¿Quién querría meterse con un hombre que podría demandarte con el simple chasquido de sus dedos? Número 13. Coche elevado a un árbol en Polonia.
En un pequeño y pintoresco pueblo polaco, la paz se vio interrumpida por un corredor local que transformó las tranquilas calles del lugar en su pista personal de carreras. Este tipo, al que podríamos llamar el demonio de la velocidad, ignoraba por completo las súplicas de los habitantes del pueblo, quienes le pedían que redujera la velocidad. Ni las advertencias del alcalde, ni las constantes quejas de los residentes lograron frenar su temeraria conducción. Los vecinos intentaron de todo. Se colocaron señales de límite de velocidad, se sugirió la instalación de reductores, pero nada funcionaba. Este hombre seguía atravesando el pueblo a velocidades absurdas, poniendo en peligro a cualquiera que cruzara su camino. Era como si el ruido de los motores y el viento en su rostro lo hicieran inmune a las reglas y al sentido común. Pero los aldeanos, cansados de su falta de consideración, decidieron que era hora de actuar. Y no se trataba de colocar más señales de tráfico o de esperar a que la policía interviniera. Lo que tenían en mente era mucho más radical y, por supuesto, mucho más memorable. Una noche, en el más absoluto silencio, los residentes se reunieron para ejecutar su plan maestro. Sabían que simplemente hablar con este hombre no iba a funcionar, así que optaron por una acción tan extrema como creativa. Aprovechando la oscuridad de la noche, llevaron una grúa al bosque cercano, donde el coche del corredor estaba aparcado. ¿Su objetivo? No destruir el coche, sino darle una nueva ubicación, una mucho más elevada. Literalmente. Utilizando la grúa, levantaron el coche y lo colocaron en lo alto de un árbol. Sí, has leído bien. El coche del corredor acabó a unos 10 metros del suelo, encaramado en un árbol en medio del bosque. A la mañana siguiente, el hombre salió buscando su coche, solo para encontrar que había desaparecido. Después de buscar durante horas, finalmente lo vio. Su preciado vehículo colgaba como un adorno de Navidad en lo alto de un árbol. Número 12. El granjero que cava alrededor de coches mal estacionados. En algún lugar del campo, donde los pastos verdes y los tranquilos caminos de tierra pintan un cuadro idílico de la vida rural, un granjero vivía en paz con sus cosechas y sus tierras, o al menos lo hacía hasta que su paciencia fue puesta a prueba por visitantes desconsiderados que decidieron usar su propiedad como estacionamiento sin permiso. El origen del problema: un mercado de pulgas cercano. Los visitantes, que llegaban cada fin de semana, simplemente ignoraban las señales de prohibido estacionar que el granjero había colocado claramente. Lo peor de todo es que estos conductores no lo hacían solo una o dos veces. No, era algo recurrente, como si su campo fuera un estacionamiento gratuito para ellos. Durante semanas, el granjero intentó ser razonable. Colocó más señales, habló con algunos de los infractores e incluso llegó a advertirles amablemente que, si seguían estacionando en su propiedad, habría consecuencias. Pero los conductores, quizás cegados por la idea de una buena ganga en el mercado de pulgas, siguieron ignorando sus advertencias. Estacionaban sus autos en el campo del granjero como si fuera un derecho adquirido. Así que un día, el granjero decidió tomar medidas drásticas, y vaya que lo hizo de manera memorable. El hombre, cansado de las constantes invasiones a su propiedad, subió a su tractor y comenzó a arar la tierra alrededor de los vehículos mal estacionados. No solo les bloqueó la salida, sino que literalmente los hundió en el barro recién removido. Con cada pasada del tractor, la tierra se hacía más y más difícil de atravesar, dejando los autos atrapados como si fueran juguetes olvidados en la arena. Los neumáticos giraban sin poder encontrar tracción. Los conductores frustrados intentaban salir, pero cuanto más lo intentaban, más hundidos quedaban. Los autos estaban rodeados de tierra blanda, sin posibilidad de escape. Era una visión casi poética. Los invasores de su terreno finalmente estaban pagando el precio por su descaro. La escena fue casi cómica. Los visitantes del mercado de pulgas, que solo querían estacionar unos minutos mientras compraban, se encontraron completamente atascados. Algunos intentaron llamar a grúas, pero incluso las grúas tuvieron dificultades para sacar los coches del terreno removido.
Todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero que se ahorraron al estacionar en el campo del granjero se desvanecieron rápidamente cuando se dieron cuenta de la magnitud de su error. Número 11. El auto envuelto en plástico. La vida en una ciudad abarrotada está llena de desafíos, y uno de los mayores es el estacionamiento. En los barrios donde cada centímetro de espacio cuenta, algo tan pequeño como bloquear brevemente la entrada de un vecino puede convertirse en el detonante de una reacción desproporcionada. Y fue exactamente eso lo que ocurrió en esta historia, cuando un hombre, normalmente razonable, tuvo una crisis inesperada y extremadamente creativa por un pequeño inconveniente. Era una mañana cualquiera cuando la vecina de este hombre, en medio del caos de llevar a sus hijos a la escuela, cometió un error común. Estacionó su coche de forma que bloqueaba parcialmente la entrada del vecino. Sabía que no debería haberlo hecho. El vecino, quien ya estaba teniendo un mal día, salió de su casa y al ver la obstrucción, sintió que todo su mundo se derrumbaba. En lugar de simplemente tocar el timbre de la vecina o dejarle una nota educada, decidió tomar el asunto en sus propias manos, o mejor dicho, en sus propios rollos de plástico. En un arrebato de furia, condujo hasta la tienda más cercana y compró varios rollos comerciales de plástico negro, el tipo que se usa para envolver palets en almacenes o envíos. Cuando regresó, se dispuso a envolver el coche de su vecina con una precisión y dedicación asombrosas. Capa tras capa de grueso plástico negro cubrió el auto, envolviéndolo como si fuera un regalo macabro. No quedó ni un solo rincón del coche sin cubrir. El proceso fue lento y meticuloso. Parecía que el hombre estaba exorcizando cada uno de sus problemas personales mientras daba vueltas y vueltas alrededor del auto. Lo que comenzó como un simple mal día para él se había transformado en una obra de arte vengativa. Finalmente, después de lo que debió haber sido al menos una hora de trabajo, el coche quedó completamente envuelto en capas de plástico, como una especie de grotesca momia automotriz. La vecina, al regresar, quedó completamente atónita. Su coche, que había dejado brevemente estacionado para una rápida parada, ahora parecía algo sacado de una película de terror. Pero el verdadero golpe llegó cuando intentó quitar el plástico. Al hacerlo, descubrió que el envoltorio había causado daños en la pintura de su coche. Lo que había comenzado como un simple malentendido se había convertido en un problema costoso y frustrante. Número 10. La batalla de nieve entre vecinos. Las peleas entre vecinos pueden surgir por las razones más absurdas y en este caso, la causa fue tan simple como inevitable: la nieve. El invierno puede ser una época hermosa, pero también trae consigo desafíos, especialmente cuando tienes que quitar toneladas de nieve de tu patio. Y si a esto le sumas un vecino molesto que decide arrojar su nieve en tu jardín, la situación puede convertirse rápidamente en una guerra helada. Literalmente. La historia comienza con dos vecinos que, al principio, parecían convivir en paz, pero todo cambió un frío día de invierno, cuando uno de ellos, mientras limpiaba su entrada y patio, decidió que la mejor solución para deshacerse de la pesada y espesa nieve era lanzarla por encima de la cerca, directamente al jardín de su vecino. Claro, desde su perspectiva, parecía una solución simple. Si él podía deshacerse de la nieve sin esfuerzo y su vecino no se quejaba, ¿por qué no hacerlo? Durante días, el vecino arrojador de nieve continuó con su estrategia, hasta que el otro vecino, el receptor involuntario de toda esa nieve, decidió que ya era suficiente. Pero en lugar de gritar o enfrentarse directamente a su molesto vecino, optó por un enfoque mucho más sutil y vengativo. Lo observó en silencio, esperando pacientemente a que terminara de limpiar todo su patio, acumulando montones de nieve del otro lado de la cerca. Una vez que el vecino había terminado, satisfecho de haber limpiado su patio, el hombre al que le habían arrojado toda esa nieve agarró su pala, sonrió para sus adentros y comenzó a devolver toda la nieve al otro lado. Así es, cada palada de nieve que había sido lanzada a su jardín
fue cuidadosamente devuelta, acumulándose nuevamente en el patio de su vecino. El resultado fue una especie de ping-pong de nieve que transformó una tarea rutinaria de limpieza en un combate de venganza que parecía no tener fin. Lo que comenzó como un intercambio frío y cortés, pronto se convirtió en una guerra invernal en toda regla. Cada vez que uno de ellos quitaba la nieve de su patio, el otro simplemente la devolvía. Era una lucha silenciosa y casi absurda, donde ninguno de los dos decía una palabra, pero ambos sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Número 9. La venganza perfecta del conductor. Pocos sentimientos son tan frustrantes como llegar a casa después de un largo día y encontrar que alguien ha bloqueado tu entrada con su coche. La impotencia de no poder acceder a tu propia propiedad puede hacer que cualquiera se sienta al borde de la explosión. Y en esta historia, ese sentimiento llevó a un vecino a tomar medidas que no solo solucionaron el problema, sino que lo hicieron de una manera tan dramática que la historia quedó grabada en la memoria del vecindario. Todo comenzó cuando un hombre, de regreso a casa tras un día complicado, encontró un automóvil estacionado en medio de su entrada. No podía entrar a su propia casa y no había rastro del dueño del coche. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien a quien culpar, pero nadie apareció. En lugar de respirar hondo y buscar una solución calmada, la rabia comenzó a apoderarse de él. Normalmente, una persona razonable dejaría una nota o llamaría a las autoridades para que remolcaran el vehículo, pero este hombre no estaba en un estado mental razonable. En lugar de eso, decidió tomar el asunto en sus propias manos de una manera que haría justicia a su enfado. Bajó al sótano y buscó algo que le permitiría llevar a cabo su venganza de manera tan creativa como efectiva: una cuerda de remolque. Con una precisión que sugería que ya había hecho esto antes, enganchó la cuerda al coche infractor y luego la conectó a su propia camioneta. Su plan estaba claro. No solo iba a mover el coche, sino que iba a darle una lección a su desconsiderado vecino que no olvidaría fácilmente. Número 8. Levántate y brilla. La venganza del despertador. La vida en un edificio de apartamentos siempre tiene sus altibajos. Por un lado, tienes vecinos cercanos con los que podrías compartir una charla casual o pedir prestado algo de azúcar en un apuro. Por otro lado, si esos vecinos son ruidosos e irrespetuosos, tu hogar puede convertirse en una auténtica pesadilla. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a CK, un inquilino al borde del colapso mental debido a la constante contaminación acústica que provenía del apartamento justo debajo del suyo. Durante meses, CK soportó noches interminables de música a todo volumen, peleas a gritos y los constantes golpes de un cabecero contra la pared, cortesía de una pareja especialmente ruidosa. Cada noche, CK se encontraba atrapado en una pesadilla sonora de la que parecía no haber escape. Intentó de todo: quejarse educadamente, golpear el suelo para llamar la atención y, por supuesto, las súplicas directas para que bajaran el volumen. Pero nada funcionaba. La pareja de abajo parecía completamente ajena al tormento que estaban causando. Finalmente, CK llegó a su punto de quiebre. Cansado de noches sin dormir y decidido a vengarse de una forma épica, urdió un plan que no solo les daría una lección, sino que sería tan memorable que la pareja nunca olvidaría el día en que molestaron al vecino equivocado. CK no era de esos que se conformaban con una simple nota pasivo-agresiva o con hacer una llamada a la administración del edificio. No, él quería algo mucho más impactante. Con el tiempo a su favor, CK compró una cantidad considerable de despertadores analógicos, esos de los que tienen una campana tan fuerte que te sacan de la cama como un resorte. Pero no fue suficiente con comprarlos. Cada despertador fue meticulosamente programado para sonar a las 3:30 de la mañana, el momento en que CK sabía que sus vecinos estarían sumidos en su sueño más profundo después de una noche de ruidos infernales. Número 7. El coche en llamas. La ira puede ser una emoción poderosa, y cuando se descontrola,
los resultados pueden ser catastróficos. Esto fue precisamente lo que ocurrió en una tranquila tarde, cuando una mujer, atrapada en un ataque de furia incontrolable, decidió que la mejor manera de canalizar su frustración era prender fuego al coche de un conocido. Y lo que ocurrió después fue algo que ni siquiera ella pudo prever. Todo comenzó con una disputa, aparentemente sin importancia, entre esta mujer y un hombre con el que no tenía más que una relación superficial. No eran amigos cercanos ni compartían una historia significativa, pero por alguna razón que sigue siendo un misterio, la mujer decidió que él sería el blanco perfecto de su ira. Quizás fue algo que él dijo o hizo. En cualquier caso, la furia de la mujer alcanzó su punto de ebullición y su plan de venganza, aunque extremadamente peligroso, ya estaba en marcha. La mujer, en un estado de total ceguera emocional, se armó con una lata de gasolina y un encendedor. Sabía exactamente dónde estaba aparcado el coche del hombre, y sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias de sus acciones, se dirigió hacia él con una sola cosa en mente: reducir ese coche a cenizas. Cuando llegó al lugar, se aseguró de que no hubiera testigos cerca. Luego, con una frialdad escalofriante, rompió la ventana trasera del vehículo y comenzó a rociar gasolina en su interior. Cada gota de combustible que vertía parecía alimentar más su rabia, y cuando finalmente encendió la cerilla, no dudó ni por un segundo en arrojarla dentro del coche. Número 6. Las colillas de cigarrillos. No hay nada más frustrante para alguien que no fuma que descubrir que su patio, cuidadosamente mantenido y ordenado, se ha convertido en el cenicero personal de sus vecinos del piso de arriba. Eso fue exactamente lo que ocurrió con un hombre británico que, después de meses de recoger colillas de cigarrillos del suelo de su patio, decidió que ya era hora de tomar cartas en el asunto. La paciencia de este hombre había sido puesta a prueba una y otra vez. Cada mañana, cuando salía a su patio, lo primero que veía eran montones de colillas de cigarrillos esparcidas por todas partes, como si las lluvias nocturnas hubieran traído una tormenta de nicotina. No importaba cuántas veces las recogiera, cada día encontraba más. El origen del problema era claro. Sus vecinos del piso superior, dos fumadores empedernidos, arrojaban las colillas de manera despreocupada desde su balcón, sin importarles que cayeran directamente sobre la propiedad de abajo. Al principio, intentó ser cortés. Les escribió una carta amigable, solicitándoles que por favor dejaran de usar su patio como un basurero para las colillas. La nota, aunque firme, era lo suficientemente educada como para no causar una confrontación directa. Pero, como suele pasar en estos casos, la carta fue completamente ignorada. Los días pasaron, las colillas siguieron acumulándose y la paciencia del hombre comenzó a agotarse. Después de varias semanas, recogiendo desechos de cigarrillos y sin ver un cambio en el comportamiento de sus vecinos, decidió que era hora de pasar a la acción. Y cuando digo acción, me refiero a una venganza tan sutil como brillante. El hombre, armado con una bolsa de plástico y mucha determinación, recogió cada una de las colillas que había encontrado en su patio a lo largo de los meses. En lugar de tirarlas a la basura, las guardó cuidadosamente, sabiendo que esas colillas serían la pieza central de su venganza. Número 5. ¿Quién puede ser más ruidoso? Vivir en un vecindario ruidoso puede ser una verdadera prueba de paciencia, y eso fue lo que llevó a un hombre a orquestar una de las venganzas más creativas y tecnológicamente avanzadas que jamás hayas escuchado. Todo comenzó con un vecino insoportable que día tras día bombardeaba al vecindario con música a todo volumen. El culpable era un joven amante del sonido envolvente que no se conformaba con escuchar música en niveles razonables. No, su sistema de sonido de alta gama hacía vibrar las paredes de las casas cercanas con bajos tan fuertes que parecían sacados de una discoteca. Y para su vecino más cercano, esta rutina era insoportable. Durante meses, el hombre, víctima de este tormento sonoro, trató de mantener la compostura. No solo continuó la música a todo volumen,
sino que parecía que cada día se volvía más intensa. El hombre, ahora privado de la paz en su hogar, decidió que si la música no iba a detenerse, él tampoco se quedaría de brazos cruzados. Después de soportar meses de decibelios excesivos, comenzó a planear su venganza. Pero no iba a ser una venganza cualquiera. No. Este hombre decidió llevar la tecnología al límite para contraatacar de manera perfecta. Así que, en lugar de enfrentarse directamente a su vecino, comenzó a preparar su trampa. Instaló un complejo sistema de micrófonos y altavoces en su propiedad, diseñados específicamente para captar y responder al sonido proveniente de la casa del vecino. Este sistema, completamente automatizado, estaba equipado con micrófonos direccionales de alta sensibilidad que podían captar los niveles de decibeles con precisión milimétrica. Los micrófonos estaban programados para monitorear constantemente la música que emanaba del sistema de sonido del vecino. Cuando los niveles de ruido superaban un umbral predeterminado, el sistema entraba en acción. Pero aquí viene la genialidad. El sistema no solo detectaba el ruido, sino que respondía de inmediato. Número 4. La casa de los emojis. En una tranquila comunidad costera de California, un vecino decidió dar una lección a todo su vecindario, pero de una manera tan única y ridícula que dejó a todos boquiabiertos. La historia comienza con una disputa vecinal que, como tantas otras, inició de manera relativamente simple, pero rápidamente escaló a niveles insospechados cuando un propietario decidió usar su casa como lienzo para expresar sus sentimientos, con emojis gigantes. Todo empezó cuando este residente decidió rentar su casa a través de plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb. Al principio, parecía una excelente idea para ganar algo de dinero extra. Sin embargo, los vecinos no estaban contentos con el constante ir y venir de turistas. Temían por la tranquilidad de su vecindario y les preocupaba que su comunidad se convirtiera en un punto turístico sin control. Así que, en un esfuerzo por mantener la paz, los vecinos denunciaron al propietario ante las autoridades locales, informando sobre la violación de las normativas que prohibían el alquiler de propiedades por periodos cortos. La denuncia funcionó. Las autoridades locales intervinieron y sancionaron al propietario, emitiéndole una multa considerable por alquilar ilegalmente su propiedad. Aunque cualquier otra persona podría haber aceptado la multa y seguido adelante, este residente decidió que no iba a dejar pasar la oportunidad de vengarse de sus vecinos entrometidos. Pero en lugar de enfrentarlos directamente, ideó una forma mucho más extravagante de expresar su descontento. En lugar de pagar la multa en silencio, el propietario decidió gastar su dinero en algo mucho más colorido. Contrató a un grupo de artistas para transformar la fachada de su casa en una explosión de emojis gigantes. Y no cualquier tipo de emojis. La casa fue decorada con 3 enormes emojis pintados en colores brillantes que daban directamente a la calle. Uno de ellos, el más destacado, era el emoji de ojos viscos con la lengua afuera, acompañado de un emoji con un cierre en los labios y otro con una cara verde y nauseabunda. Era imposible pasar por la calle sin notar la monstruosa decoración, que se destacó inmediatamente entre las otras casas más modestas y sobrias del vecindario. Número 3. La ciudad y la policía se vengan de un vecino entrometido. En un tranquilo vecindario de Minnesota, la paz y armonía fueron interrumpidas por la acción de un vecino entrometido que no pudo resistirse a meter las narices donde no lo llamaban. Esta es la historia de cómo un hombre que solo quería ganar algo de dinero durante el verano terminó en el centro de una guerra vecinal que involucró a la ciudad, la policía y una venganza digna de una película. Todo comenzó con Jaquan Faulkner, un joven emprendedor de 13 años que decidió montar un pequeño negocio de perritos calientes frente a su casa durante las vacaciones de verano. No era más que un humilde puesto con el que esperaba ganar algo de dinero extra para gastar en sus aficiones y ahorrar para el futuro. Jaquan, con su carrito y una sonrisa en el rostro, ofrecía perritos calientes a sus vecinos y a los transeúntes, quienes rápidamente se convirtieron en clientes fieles.
Todo parecía ir bien para el joven empresario, hasta que entró en escena el vecino entrometido. Este vecino, molesto por el bullicio y el éxito del negocio de Jaquan, no pudo soportar la idea de que un niño de 13 años tuviera su propio imperio de perritos calientes. Así que, en lugar de celebrar el espíritu emprendedor de Jaquan, decidió delatarlo a las autoridades locales, alegando que el puesto de perritos no cumplía con las normativas de salud y seguridad. En otras palabras, quería cerrar el negocio de Jaquan por considerarlo ilegal. Número 2. El reloj en la pared. Imagina vivir durante más de una década con el incesante sonido de un despertador que suena todos los días a la misma hora, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Eso fue exactamente lo que vivió una pareja en Ross Township, un pequeño suburbio donde todo parecía tranquilo, salvo por el irritante tic-tac de un misterioso reloj escondido en las profundidades de una pared de su hogar. Lo más extraño es que el reloj sonaba como un fantasma, siempre a la misma hora, y aunque intentaron encontrarlo, la búsqueda resultó ser inútil. Todo comenzó 13 años atrás, cuando la pareja recién se había mudado a su nueva casa. El lugar era encantador, con un estilo tradicional y un ambiente cálido que los enamoró desde el primer momento. Sin embargo, poco después de instalarse, notaron algo curioso. Un fuerte y molesto sonido de alarma resonaba en una de las habitaciones cada noche, exactamente a las 7:50 de la tarde. Al principio, pensaron que era algo temporal, tal vez un reloj viejo que algún día se quedaría sin batería. Decidieron ignorarlo, esperando que eventualmente el problema se resolviera por sí solo. Pero el reloj, o lo que sea que fuera, no dejó de sonar. Día tras día, año tras año, esa alarma implacable sonaba como un recordatorio de que algo en su hogar no estaba bien. Lo más frustrante era que, por más que intentaron, no lograban encontrar el origen exacto del sonido. Se aseguraron de revisar cada rincón de la habitación. Incluso abrieron algunas paredes en un esfuerzo desesperado por localizar el dispositivo, pero nunca lo encontraron. Era como si el reloj estuviera perfectamente camuflado en algún lugar inaccesible. Número 1. El collar de cuervos. En un tranquilo vecindario suburbano, donde las vallas blancas y los jardines perfectamente cuidados dominaban el paisaje, una guerra silenciosa se gestaba entre dos vecinos. Uno de ellos, Stuart Panther, era conocido por su ingenioso sentido del humor y su gusto por las bromas. Su víctima favorita, su vecino de al lado, Denzel Mandel, un hombre serio y meticuloso que vivía para cuidar su césped. Las pequeñas molestias entre ellos habían comenzado con cosas insignificantes, una rama caída aquí, una hoja fuera de lugar allá, pero pronto las travesuras de Stuart se convirtieron en algo mucho más elaborado. Denzel, como buen perfeccionista, se enorgullecía de tener el césped más impecable del vecindario. Pasaba horas regando, fertilizando y asegurándose de que cada brizna de hierba estuviera en su lugar. Para él, su césped era un símbolo de orden y control. Sin embargo, lo que no podía controlar era a su molesto vecino, Stuart, quien parecía hacer todo lo posible para desbaratar la perfección de su jardín. Stuart, por su parte, disfrutaba de ver la frustración de Denzel cada vez que una de sus pequeñas bromas tenía éxito. Pero un día, decidió llevar su travesura a un nivel completamente nuevo. Se había dado cuenta de que en los árboles cercanos al jardín de Denzel solían anidar cuervos. Estos pájaros, conocidos por su astucia y por ser un poco caóticos, podrían ser los aliados perfectos para su plan maestro de venganza.